¿Qué tal? Bienvenidos nuevamente para charlar sobre el automóvil y su tecnología. El tema que vamos a hablar hoy es un tema que quizás nos preocupa siempre, pero en estos últimos tiempos creo que nos preocupa un poquito más, que es cómo hacer que nuestro vehículo consuma menos combustible. Vivimos en la Argentina, sabemos lo que ha pasado últimamente con el precio de los combustibles, y si bien intentar consumir menos combustible en nuestros vehículos es una preocupación cotidiana, quizá en este momento se haya acrecentado un poco más. La idea es darles a ustedes 10 consejos, 10 tips, por decirlo así, para hacer que nuestro vehículo consuma un poco menos de combustible. Seguramente puede haber algunos más de los que vamos a nombrar, pero creo que estos que vamos a enunciar en el día de hoy son bastante importantes y lo suficientemente buenos como para hacer que nuestro vehículo pueda andar con un gasto inferior de combustible que el que normalmente hace. El primer consejo que daríamos sería uno que lo damos bajo toda circunstancia, es mantener el auto siempre bien mantenido, valga la redundancia, y siempre a punto. De esta manera vamos a lograr que si en algún momento tenemos que hacer un viaje imprevisto en la ruta, nuestro auto ya esté preparado. El segundo consejo también tiene que ver con lo cotidiano, pero también con alguna salida que tengamos que hacer a ruta, que es mantener la presión de los neumáticos correcta. Una mala presión de los neumáticos, un descenso en la presión de los neumáticos, aumenta notablemente la resistencia a la rodadura y eso que hace que el auto necesite mucho más combustible para recorrer la misma cantidad de kilómetros. Por lo tanto, tener una buena presión de los neumáticos no solamente nos permite tener a los neumáticos en buen estado, sino que nos permite tener un ahorro notable en el combustible. El tercer consejo sería no tener en el auto cargas innecesarias, tanto sea para el andar cotidiano en la ciudad como para andar en la ruta. 100 kilos de más en un vehículo normalmente nos produce un consumo extra del 4% de combustible. Por lo tanto, es importante este punto de no tener el auto con cargas excesivas. Ustedes sabrán lo que necesitan tener en el auto, traten de tener siempre lo mínimo posible, que el auto ande lo más liviano que se pueda. Otro consejo que quizá no sea tan tomado en cuenta, pero que tiene su importancia, es tener el tanque de combustible por lo menos con medio tanque o más. ¿Por qué es esto? Porque cuando más aire hay en el tanque de combustible, mayor es la volatilidad del combustible que está en él. Las temperaturas altas, el solo hecho de que el combustible permanezca en el tanque hace que éste se evapore. Y cuando más lleno está el tanque, esta vaporización es menor. Por lo tanto, aunque no es muy tenido en cuenta, mantener el tanque lo más lleno posible siempre es un beneficio que me resta consumo de combustible. El quinto consejo sería no calentar el auto cuando ustedes arrancan. Yo sé que hay una costumbre de repente arrancar el auto y tenerlo un buen rato en marcha para que levante temperatura. Hace unos años quizá esto, por ciertas razones técnicas, tendría razón de ser, pero hoy les diría que no. Los aceites están preparados para funcionar inmediatamente, así que si bien ustedes quieren mantener la temperatura del auto elevada para salir, esto lo pueden hacer mientras conducen. Vayan conduciendo despacio y que el auto vaya levantando temperatura a medida que funciona. De esta manera van a evitar un gasto de combustible realmente innecesario con el vehículo detenido. El sexto consejo sería el uso del aire acondicionado. El aire acondicionado consume una gran cantidad de combustible, aumenta el consumo a veces hasta un 20%. Por lo tanto, ustedes evalúen si verdaderamente les es necesario tener el aire acondicionado encendido. Y si lo van a utilizar, el consejo es que si el auto tiene mucha temperatura, enciendan el aire acondicionado, bajen las ventanillas y que las primeras bocanadas de aire frío expulsen el aire caliente que está en el vehículo. Después cierran los vidrios y esto va a hacer que el auto llegue a la temperatura que ustedes desean con mucha más velocidad. El séptimo consejo que les daría sería el de la aceleración. Que tengan siempre una aceleración suave. Las aceleraciones bruscas producen un excesivo consumo de combustible y si están en la ciudad no es necesario. Por lo tanto, vayan acelerando suavemente, acompañando la velocidad del vehículo y cuando tengan que frenar,
suelten rápidamente el acelerador y que el mismo motor vaya frenando el auto. Cuando ustedes levantan el acelerador en los autos modernos, la inyección de combustible se detiene. Y en ese momento de desaceleración, ustedes van a tener un ahorro notable de combustible. El siguiente consejo que les daría sería el uso correcto de la caja de cambios. Los vehículos diésel, el ideal para pasar un cambio es cuando llegan a las 2.000 revoluciones. Y en los autos nafteros las 2.500 revoluciones. ¿Por qué esta cantidad de revoluciones? Porque es ahí donde uno logra el torque máximo. Entonces, si cuando ustedes están en un cambio ven que llegan a las 2.500 revoluciones, pasen al cambio siguiente. Van a aprovechar la potencia del motor y van a ahorrar también allí una notable cantidad de combustible. Siguiente consejo, velocidad máxima cuando van en la ruta. En la ruta 10 kilómetros menos realmente reduce notablemente el consumo. Cuando ustedes salgan a la ruta, entonces van a tener que decidir, ¿quiero llegar rápido o quiero gastar poco? Todo tiene un precio. Si quieren llegar rápido, van a tener que invertir en más combustible. Si tienen tiempo para llegar, van a consumir menos combustible y probablemente también la conducción sea más tranquila y también más segura. Las velocidades altas siempre traen un grado de inseguridad. Y por último, el último consejo que les daría es que no mantengan el motor en marcha con el auto cuando está parado. Yo sé que algunas piensan que es preferible tenerlo en marcha porque en el momento del arranque el consumo de combustible es más alto. Esto es cierto si ustedes no van a estar más de 1 minuto con el auto parado. Si ustedes van a estar más de 1 minuto, 1 minuto y medio con el auto sin movimiento, les conviene apagar el motor, porque va a ser mayor el ahorro por tenerlo parado que el consumo que van a tener por después darle arranque. Estos 10 consejos son los que les daría para que ustedes noten un consumo menos del combustible. Como ven, poco de esto depende del auto, mucho depende del conductor. Por lo tanto, cambiar nuestros hábitos de manejo, tener hábitos de manejo más tranquilos, tener hábitos de manejo más concentrados, les diría, en el auto, hace que el combustible vaya a tener un consumo mucho menor y lo van a notar rápidamente. Esta era la charla que queríamos tener hoy, espero que les haya sido útil e interesante. Les recuerdo nuestros medios de comunicación, nuestros teléfonos 410-3707, 410-3708. Estamos en Facebook, donde tenemos nuestra página con las novedades que cada día ocurren y estamos a su disposición, como siempre les digo. Los medios de comunicación son varios, también estamos en Twitter, así que esperamos sus consultas en cualquier momento. Gracias. Neumax es Bosch Car Service, diagnóstico computarizado del automóvil. Neumax, servicios y neumáticos de Daniel Micheli, Avenida Libertad 5641.